Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Quería agradecer a la organización, a los compañeros del Instituto por pensar en nosotros para estas jornadas, que me parecen un acierto, porque de lo que os voy a hablar esta mañana es nuestra primera experiencia con el ámbito con los colectivos de personas con temas con necesidades especiales. Entonces, para nosotros ha sido un reto de trabajo y ha sido abrirnos un campo también y en el marco conceptual del propio patrimonio cultural inmaterial. Entonces, creemos que el incluir esta ponencia en el programa pues podía ser muy adecuado y, sobre todo, para trasladaros la importancia del patrimonio y de la cultura en el ámbito de lo inmaterial y cuáles son todos los todo el marco de ideas y de cuestiones que se generan a la hora de trabajar sobre ese patrimonio. Entonces, sabéis que desde el año pasado están declaradas como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial las expresiones culturales vinculadas a la cultura sorda y a la lengua de signos españolas. Entonces, como os decía, pues es manifestación representativa. Os voy a contar la historia, porque es una larga historia con final feliz, esta declaración, y sobre todo quería contaros al principio qué es esto de la MRPCI que he puesto ahí, la manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. Os voy a hablar cuál fue todo el proceso conceptual que nos llevó a poderlo declarar y la importancia que pueda tener esto. Como os decía, es una larga historia porque no se llevó a cabo en 2 y 3 años, no, es una cuestión que nos llevó varios intentos. Como os decía, es la primera vez que nosotros, desde el ámbito de la gestión, que tenemos encomendada estas declaraciones, pues nos llegaba una solicitud así. La manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial es uno de los instrumentos que tiene el Estado español para proteger el patrimonio cultural inmaterial. La Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial prevé 3 vías de protección. Una es esta declaración. Otra es, a raíz de esta declaración, su inscripción en el Inventario General de Patrimonio Cultural Inmaterial y de otra, su atención, en general, el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Lo que quiere decir es que esto va a generar planes de salvaguarda para cada manifestación que se declare. Entonces, el primer paso es este, que es una manifestación representativa, pues es una declaración que es una protección jurídica. Me gustaría dejar claro esto en primer término porque muchas veces nos llegan, en general, las peticiones pensando en que somos como UNESCO, pero España, y no es así. Las declaraciones de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad que otorga la UNESCO es un reconocimiento, pero no es una protección jurídica. Al estar vinculado a la ley, la manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial es protección jurídica, está reconociendo un bien inmaterial con unas características muy determinadas y que va a proteger. Es decir, se reconoce, puesto que se inscribe en el inventario general, como un bien a proteger. Cosa distinta, y luego hablaremos, cuando hablaremos del tema de la salvaguarda, es qué instrumentos tiene reales de salvaguarda para este tipo de bienes. Porque, como veréis, el bien inmaterial es un bien muy especial, tanto en su consideración por las cuestiones que se tienen en cuenta a la hora de reconocerlo, con la propia definición de patrimonio inmaterial, pero también el concepto, por ejemplo, que hay de expolio, cómo se expolia un bien inmaterial. Entonces, digamos que hay que pensar bastante. Y luego también está la forma que hay en el hecho de trabajar y de gestionar este tipo de bienes. ¿Por qué? Porque tanto la Convención de UNESCO de 2003 como la propia Ley de Patrimonio Inmaterial, que es de 2015, reconoce el valor de las comunidades portadoras, es decir, de las personas
que ejercen, que recrean, que son las que tienen, ellas son el bien inmaterial al fin y al cabo. Entonces el protagonismo es de vosotros, de que informe en cada caso una comunidad portadora de ese bien inmaterial. Entonces el poder decisorio último recae en las personas que tienen el bien y su voluntad de recrearlo o no, de variarlo. Es un patrimonio dinámico, es un patrimonio que va cambiando y que tenemos que aceptar. Esto, digamos que ante una forma tradicional de gestión del patrimonio, pues es muy distinta, ¿no? El paradigma cambia muchísimo. Porque daros cuenta que no es lo mismo gestionar un bien inmueble protegido, un BIC, que tiene unos problemas, puede tener unos problemas estructurales, que puede tener un tema de restauración, un tema de cambio de uso. Al final son las administraciones competentes las que, de una manera técnica, con decisiones basadas en informes técnicos, dictaminan cuáles son las intervenciones, pero parte de arriba la decisión. En este caso no, en el patrimonio inmaterial los protagonistas son las personas que hacen ese patrimonio y son las que tienen que decidir qué hacen con ese patrimonio. Y las administraciones lo que tenemos que hacer es acompañarlas en ese camino y crear, digamos, las condiciones más favorables posibles para que, si esa comunidad lo desea, pueda seguir avanzando y pueda seguir, pues, viviendo, porque al final es una cuestión vivencial. Por eso es tan especial el patrimonio cultural inmaterial y por eso es tan complejo, y ha sido bastante complejo enfrentarnos a la declaración de esta que nos trae ahora mismo a esta ponencia. Como os decía, es una larga historia, acaba bien, ya os he hecho spoiler, pero os voy a contar un poco cómo fue. La primera propuesta que recibimos en el Ministerio es de 2018, es decir, ha llovido un poquito, ¿no?, desde entonces. Y es una propuesta que nosotros pues tramitamos y estaba enfocada sobre todo a la declaración como manifestación representativa de las lenguas de signos en España. Entonces focalizaba la propuesta a las lenguas en sí mismas, a las lenguas signadas. Se incoó, la incoación, lo que significa una incoación, por no sé el perfil de los que me estáis escuchando, incoarlo lo que hace es una declaración preventiva, para que se da un año en la Administración para tener la decisión definitiva, pero de manera preventiva pues la protege. Y esta incoación pues se produjo un año después. Caducó en el 20. Y lo que percibimos en ese año de trabajo es que había una falta de consenso grande entre diferentes asociaciones, diferentes movimientos, diferentes formas de pensarlo dentro de la comunidad sorda española, y luego también pues que conceptualmente podía tener fisuras aquel planteamiento. Si os dais cuenta, en realidad, de patrimonio inmaterial, la lengua es lo que vehicula todo. Una lengua, al final, es la expresión de una cultura, es la manera en la que entendemos el mundo. Pero ninguna lengua se declara patrimonio inmaterial, porque por esa regla de 3 serían todas las lenguas cooficiales en España, la lengua de signos, la no sé qué, y no es así. Entonces, nosotros veíamos que había más, o sea, deberíamos reenfocar el asunto, no se podía declarar tal cual estaba planteado. Y aparte, esa falta de consenso pues no es deseable, porque para un patrimonio inmaterial son candidaturas en las que debe buscarse el mayor acuerdo posible por las partes, por todo el conjunto. Si hay posiciones claramente encontradas, pues es muy difícil que realmente eso se pueda llevar a término y que sea lógico, ¿no? Porque al final lo que se puede hacer es contribuir a un disenso y a una falta de entendimiento y a generar más problemas que beneficios, que de lo que se trata es de proteger el patrimonio. Entonces, en el 21 se inició una nueva propuesta. Se empezaron los trabajos informales, es decir, volver a contactar, ver cómo se podía retomar aquello, cómo podía ser una cuestión, cómo volver a tomar ese expediente, pero de una manera en la que fuera integrador y que realmente respondiera a los parámetros del patrimonio cultural inmaterial. Después de esos trabajos, esos avances, que fueron varias reuniones, acercando posturas y un poco explicando cuáles eran los enfoques, se inició en el 22 otro nuevo intento. Entonces, ahí sí que lo planteamos de una manera diferente. Trabajamos de la mano de la aportadora, del Centro Nacional de Normalización Lingüística, y entonces
¿En qué basamos esta declaración? En las expresiones culturales vinculadas a esa lengua de signos española. En el 24 conseguimos la declaración. Son procesos muy largos. Administrativamente lo ven muchísimas personas, lo ven todas las comunidades autónomas, lo ven universidades, hay un periodo de audiencia pública, se reciben alegaciones, hay que atenderlas, en fin, que administrativamente pues es complejo, porque como os decía, al final son unas declaraciones que tienen que tener un consenso general. Y en el 24 se logró. Entonces, pues bueno, al final, de hecho, fue un éxito porque por primera vez fue una declaración propuesta conjunta del Ministerio de Cultura y el de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Esto es un hecho, lo pongo aquí porque es un hecho bastante reseñable. ¿En qué sentido? En que el competente es el Ministerio de Cultura, y normalmente quien declara es el Ministerio de Cultura, pero por el calado y por el contenido de la propia declaración, el Ministerio de Derechos Sociales estuvo muy interesado en que también fueran ellos proponentes. Entonces, si veis en el BOE, pues es a través del Ministerio de la Presidencia, que dice que ambos ministerios han propuesto y se declara. Y la verdad es que fue un gusto, fue un éxito, porque, como os decía, llevamos trabajando en esto desde el año 18. ¿Cuál fue ese cambio de enfoque y de función? Pues esta nueva mirada que os decía para declarar. Primero, ver qué era el patrimonio que tendría que estar centrado en el patrimonio inmaterial. Y luego, ¿para qué queríamos esa declaración? Para el tema del patrimonio cultural inmaterial, ¿cuáles eran esos aspectos culturales que se vehiculaban a través de la lengua de signos española y que puedan ser distintos de los que se vehiculan pues, con el español, con el idioma español? ¿Qué hacía especial? Esa vehiculación, ¿qué parte identitaria, digamos, creaba, ¿no? Perdón. ¿Mejor? ¿Así? Perdón. Vale. Perdón, entonces, lo que vimos es que, efectivamente, el uso de la lengua de signos española hacía que se creara una identidad entre sus usuarios, una identidad de un perfil. De alguna manera, hacía como de aglutinante de un tema de pertenencia. Y había unas formas de expresión que les son inherentes, que les son propias y que tenían ese alto índice de identidad, digamos, ¿no? Entonces nos pareció que por ahí era el camino en el que realmente podía tener una utilidad real esta manifestación. Como os decía, es una figura de protección legal y tenía que estar fomentada en esa buena caracterización. El patrimonio cultural inmaterial en la ley nuestra dice que son usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos, fijaros hasta qué punto es amplia, reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. En particular, la ley describe una serie de ítems, pero que no son excluyentes. Puede haber otros que no están recogidos aquí, aunque es suficientemente globalizador como para que podamos. Os he subrayado en los aspectos en los que las expresiones culturales vinculadas a la lengua de signos española sí que cumple esos requisitos para ser manifestación, es patrimonio cultural inmaterial, es el vehículo de patrimonio. ¿Veis? Las expresiones orales, en este caso signadas, pues, y particulares lingüísticas, modalidades lingüísticas, que se puede considerar así, son vehículos del patrimonio cultural. Entonces, como esa forma de vehiculación lo que hace, nos lleva a la letra H, produce una forma de socialización colectiva y de organización que la hace particular y única y muy importante para su comunidad, con la suficiente importancia como para que pueda ser declarada manifestación representativa. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos? Pues que las expresiones culturales ligadas a la lengua de signos son productos creados, diseñados y recreados por las personas sordas signantes como portadoras de conocimientos, destrezas, estrategias, habilidades, simbología, sentimientos, emociones, normas de conducta, valores diferenciados y costumbres. Para nosotros fue muy revelador. He de decir, y aquí soy muy sincera,
que cuando nos llegó la propuesta nosotros desconocíamos absolutamente este mundo y hemos tenido que hacer un proceso de estudio importante y de aprendizaje y vamos, creo que nuestro equipo, la verdad es que en ese sentido quedamos deslumbrados, ¿no? De decir, jolín, algo que nos había pasado desapercibido realmente. De no habernos metido en este estudio no habríamos dimensionado propiamente, es decir, no habríamos hecho una dimensión la que tiene. Entonces nos pareció maravilloso esta oportunidad y, como os digo, fue un proceso de aprendizaje por ambas partes, porque si bien desde la comunidad portadora que nos pidió a nosotros la declaración sí tenían esa intuición, porque al final era una intuición. Ellos, la comunidad lo que nos decía es que la lengua de signos española es fundamental para nosotros, pero lo que nos costó fue comunicar y entendernos de por qué es tan fundamental para vosotros, cuando poner nombre a todo esto. Esta definición que tenéis aquí, que se dice muy pronto y es una frase corta, pues en realidad no lo es. Es producto de un trabajo muy intenso. Entonces nos dimos cuenta, ambas partes, porque ese proceso fue lo bonito, que ambas partes nos dimos cuenta del universo que se nos abría a nivel conceptual y sobre todo patrimonial, identitario. Entonces, pues bueno, esto es, que estamos orgullosos del trabajo que se hizo y por eso, estos son los valores patrimoniales que están vinculados y se vehiculan a través de la lengua de signos españolas. ¿Cuál fue el proceso de trabajo? Bueno, pues ahí veis que al final es un tema de risa floja porque es un proceso de trabajo tremendo, pero bueno, ¿cómo lo logramos cuadrar? Pues mirad, al final contamos con la ayuda de María Pía, que bueno, yo aquí mi reconocimiento personal. María Pía es antropóloga especialista, ella fue la antropóloga del Instituto del Patrimonio Cultural de España durante muchísimos años, ahora está jubilada y es Premio Nacional de Protección del Patrimonio. Y la queremos mucho todos. Pero es una persona, es el alma de la Ley del Patrimonio Inmaterial, la Ley 1015. Ella tuvo mucho que ver en su redacción. Entonces pensamos que tenía que ser una persona de este perfil que, dado lo novedoso de la redacción de este expediente, pues podía ser. Y, por supuesto, de la mano del Centro de Normalización Lingüística, ¿vale?, para poder conocer en profundidad a la comunidad portadora. Entonces, María Pía estuvo en contacto con Mariluz y con todas las personas del Centro de Normalización, que le pusieron en contacto con diferentes personas signantes. Y con traductores, claro, y ella pudo hablar con la comunidad portadora y fue ella la que realmente pudo dimensionar todo este ámbito del que antes hablábamos. Por fin logramos la declaración, salió en el BOE en febrero del 24, como os decía, fue propuesta por 2 ministerios. ¿Y por qué lo declaramos? Pues el interés de la iniciativa fue a iniciativa de la comunidad portadora, y lo que se resaltaba en esa declaración, cómo este patrimonio está unida a esa comunidad precisamente por esa lengua tiene fuertes lazos identitarios. Lo importante es que es un patrimonio vivo, porque como evoluciona con la propia sociedad, con las propias personas que conforman esta comunidad que la utiliza. Y bueno, pues da respuesta a necesidades de comunicación, de socialización y emocional de la comunidad sorda. Estas expresiones tienen una función regeneradora y emotiva de la comunidad. Veis que los términos en los que nos referimos no tienen mucho que ver con los que nos referiríamos para proteger un paisaje, un conjunto histórico o un edificio, ¿no?, o una obra de arte. Estamos refiriéndonos a las personas y estamos hablando de un universo emotivo, de un proceso además de reconocimiento público, un mecanismo de dignificación y, pues la idea es también reafirmar los rasgos culturales considerados identitarios dentro del propio colectivo. Eso no lo decide nadie, lo decide el colectivo. Entonces, eso es lo que queda reflejado en esta declaración. ¿Y esas expresiones culturales que buscábamos, cuáles son? Pues las expresiones culturales no es que haya un festival de poesía o un ciclo de cine para personas sordas. No, es la gestión de las relaciones y las interlocuciones, los tipos de discurso, cuáles son las prácticas convencionales, pues saludarse, despedirse,
cuáles son, pues, cómo se puede interrumpir una conversación, la gestión de la propia conversación, formas de llamar la atención. Todo este tipo de cuestiones pues es importante porque de alguna manera hay un reconocimiento. Y luego hay otros aspectos muy especiales que se resaltan en el propio informe y también en la declaración, pues cuestiones, por ejemplo, como el signo personal, cómo utilizáis el signo personal, es absolutamente identificativo, ¿no? ¿Qué valores? Los valores son que las comunidades de personas sordasignantes, a través de la interacción de lo biológico con lo cultural, comparten valores de solidaridad, expresión y experiencia visual del mundo que se vinculan a través de la lengua de signos y dan lugar a una identidad propia. Pero claro, esto lleva aparejado el reconocimiento, un análisis, y ese análisis nos da un análisis de riesgos y unas propuestas para la salvaguarda, que para eso sirve la declaración. Los riesgos principales identificados son las influencias externas producidas por la globalización, que lo pueden hacer el vulnerable, una ruptura de transmisión intergeneracional, que una escasa y compleja transmisión en las familias. Todo esto ha salido de las entrevistas y del diálogo que se ha establecido con la comunidad. La pérdida de relevancia de las asociaciones y falta de políticas para la documentación del acervo cultural y lingüístico. Sobre esta base, estas líneas de riesgos asociados, se propone unas líneas de salvaguarda. La salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, la responsabilidad última de la salvaguarda es la propia comunidad, que es la que decide si la usa o no la usa, esa manifestación, esa forma. Pero el establecer unas líneas lo que nos ayuda a todos los actores, no solamente a la comunidad portadora, a quien lo hace, sino a los actores somos todas las personas, organizaciones, asociaciones, sociedad en general, que lo conozcamos. ¿Para qué? Para que todo lo que hagamos referente a esto vaya en la misma dirección, vaya alineado, todos rememos en el mismo sentido. Entonces, las tres líneas principales que se establecen para su salvaguarda son el conocimiento en primer término, la promoción de estudios científicos, hacer planes universitarios específicos y la investigación. Desde luego el tema de la promoción de los estudios científicos es básico. Ya os comentaba durante la charla que para nosotros fue un descubrimiento absoluto. Fue una revelación, ¿no? De decir, jolín, este ámbito, esta cosmovisión, esta forma de identificación y de crear identidad a través de una forma de expresión y de comunicación, como es la lengua de signos española, pues pasa totalmente desapercibida. Efectivamente, no hay una presencia a nivel general ni una concienciación en la sociedad general de la importancia y de lo que supone y de lo que genera. Normalmente, para poder difundir, es importante que se base no solamente en una percepción o en una intuición, sino en una base científica importante. Entonces, esa promoción de los estudios científicos nos parece fundamental. El siguiente bloque sería el tema de transmisión. Se detectaba una pérdida, tanto a nivel intrafamiliar, o sea, dentro de las familias, como una pérdida en la fuerza del carácter asociativo, no sé si del número y también del número de cada asociación o del número de asociaciones en sí mismas. Entonces, pues se proponen como medidas de salvaguarda el fomento de festivales y acciones culturales, la incorporación de estos saberes a otros ámbitos, estos saberes a los que me refería, ¿no? De los valores, de los saberes, el tema de identidad, a otro tipo de ámbitos y tener repositorios documentales de libre acceso. Por último, para el tema de la dignificación a la que hacíamos referencia, el reconocimiento, programas educativos y de difusión, y no solamente para la comunidad sorda, sino para la comunidad en general. Empoderamiento de las asociaciones como portadoras de acervo cultural propio. En estos procesos es muy importante que se actúe a dos bandas en ese sentido. La propia comunidad portadora, pero también la generalidad, porque ese reconocimiento empieza por la propia comunidad, que debe
digamos, abrirla al resto, pero el resto de la sociedad también se puede hacer ese trabajo de sensibilización para que sea permeable y sobre todo lo reconozca en su justo valor. Entonces, estas son las 3 líneas que establece esa manifestación representativa en la que, pues bueno, se tiene que trabajar. Esto es lo que os puedo contar de esta historia. Como veis, acaba bien. Esta identificación es muy importante porque para todos nos sirve, como os decía, para las acciones que se hagan, pues el ir alineados. Estas jornadas, por ejemplo, pues un ejemplo estupendo, ¿no?, de este tipo de cuestiones. Si me queréis preguntar cualquier cosa, yo encantada de responderos y de verdad muy agradecida por contar conmigo. Muchas gracias. Bueno, pues como va a tener que marcharse rapidísimamente porque tiene que coger un avión pero bueno. y no va a poder asistir a la mesa redonda al final, vamos a hacer esa posibilidad de que hagáis alguna pregunta en este momento, ¿vale? Si alguien tiene interés. Mira, hay una mano allí levantada al fondo. Perdón, un momento. A ver. Sí, inténtalo. Hay un montón. Está bien. A ver, sí. Hay un montón de gente que tiene una discapacidad de oídos y de... Ahora sí, pero casi que me oigo yo peor. Bueno, entonces están ellos separados, pero nosotros también, porque muchos tenemos amigos, familiares con los que no nos podemos comunicar porque no sabemos ese lenguaje. Algunos lo intentamos y estamos aprendiéndolo, pero es un coste increíble de tiempo y de todo el aprenderlo por tu cuenta. Estamos en una sociedad que estamos metiendo en los colegios un montón de cosas. ¿Por qué no se mete ya la lengua de signos para que todos los niños, que a los niños les encanta esa lengua, les encanta, y entonces unos van a disfrutar aprendiéndola y otros van a disfrutar porque van a estar integrados ya con otros niños, con otras personas? Es que tenemos un montón de lenguas oficiales y estamos intentando meter otras lenguas. ¿Por qué no metemos una lengua nuestra de signos ya en todos los colegios? Bueno, en lo que a nuestro ámbito competencial responde, el tener esta declaración es un medio también para, pues para respaldar una propuesta de ese tipo, por ejemplo, a un Ministerio de Educación, que al final son los competentes en este tipo de cuestiones. Es decir, a la hora de presentar una argumentación, bien por iniciativa popular, social o sobre todo a través de organizaciones, el tener una ley que respalda la lengua y protege la lengua de signos española, centros de normalización y además que tenga este reconocimiento como vehicular para un tema cultural a través de esta declaración puede ser de ayuda. El Ministerio de Cultura atiende a estas cuestiones patrimoniales, pero no tiene competencia directa para poder, digamos, establecer una norma que incluya la enseñanza en la currícula de la lengua de signos en colegios. Pero tú sabes que esté haciendo alguna propuesta, porque igual que metemos en los colegios el patrimonio de otro tipo, se pueden meter propuestas, pues eso es lo que nosotros decimos, 1 hora de cada semana de clase, o sea que es que no quita currículo de otras asignaturas. Yo no me voy a... Claro, no, yo no me voy a
a meter en si es un quita-pone, porque no es nuestro, no es nuestro ámbito de conocimiento. A mí, yo no lo sé, la verdad es que no te puedo responder en ese sentido. Quizá desde el centro de normalizaciones sí que te puedan responder si ellos tienen esto sobre la mesa y lo tienen en agenda con el Ministerio de Educación. Yo no soy consciente de ello. Gracias.